Han pasado más de 100 años de esta increíble e inigualable historia, que por cierto nadie ha logrado desmentirla, es por lo anterior que para mí es totalmente real. Se cuenta que a principios de 1900, una familia joven conformada por papá, mamá e hija, vivían en una zona apartada de la ciudad. Un sábado como cualquier otro, la pequeña niña jugaba con sus cachorritos y justo en ese momento sus padres le pidieron ir a un lugar cercano, a recolectar frutos rojos para hacer una rica tarta. La niña obediente salió como tantas otras veces a buscar frutos para su familia. Pasaron algunas horas y la niña todavía no regresaba, es por lo anterior que sus padres bastante preocupados comenzaron a buscarla, gritaban su nombre con desesperación y fueron a todos los lugares cercanos pero la niña jamás apareció. Las horas se transformaron en días, y un grupo de voluntarios del pueblo se ofreció para ayudar a los padres a buscar a la pequeña. La búsqueda duró semanas y lamentablemente no encontraron rastro alguno de ella. Los padres quedaron profundamente afectados tras la desgarradora pérdida, pero en ningún momento perdieron la fe de volver a abrazar a su pequeña hija. Pero los años pasaron, y las esperanzas poco a poco se fueron esfumando, es por lo anterior que todas las tardes la madre de la pequeña antes de que su esposo llegara del trabajo, iba a la iglesia, rezaba un poco y prendía algunas velas para pedirle a Dios por el descanso eterno del alma de su pequeña, ya que aunque nunca se descubrió el cuerpo, ella a diferencia de su esposo perdió la esperanza y mejor se resignó a que su hija ya no se encontraba con vida. Pasaron 50 largos años sin ninguna novedad, pero un día cualquiera, la mujer observó una pequeña niña a lo lejos, que poco a poco se acercaba a su casa. Sus ojos no podían creer lo que veían, al parecer su hija estaba viva, era la misma pequeñita de 5 años que había desaparecido, no había envejecido un solo día en todo ese tiempo, increíblemente usaba la misma ropa e incluso traía la cesta llena de frutos. La mujer corrió rápidamente a abrazarla y besarla mientras su esposo llegaba. La niña estaba asustada, para ella, esas personas de avanzada edad no eran sus padres, sus cabellos eran canosos, sus cuerpos eran diferentes y las arrugas dominaban sus rostros. Sin embargo, después de un rato de una buena charla, entendió que sí se trataba de ellos. Al tranquilizarse, relató a sus padres que había salido a recolectar las frutas, y que para ella, tan solo habían pasado unas cuantas horas, pero la realidad dictaba otra cosa muy diferente. Por algún misterioso fenómeno, habían pasado ya 50 años y la niña no solamente había regresado a casa, sino que su apariencia era idéntica a cuando desapareció. Algunos insinuaron que se podría tratar de una impostora, pero más allá de la apariencia física exacta a la de la niña desaparecida y la misma ropa, ella conocía detalles de su familia que despejaron todas las dudas de sus padres. Para algunos la niña atravesó un portal temporal mientras realizaba su búsqueda y logró viajar en el tiempo. Al regresar volvió por el mismo portal sin darse cuenta, para ella solo fueron unas horas, sin embargo en la realidad de sus padres ya habían pasado 50 años. Algunos más dicen que aquel ser que volvió a casa no era la niña, sino su alma, que simplemente regresó para pasar un tiempo con sus padres, quienes estaban cercanos a la muerte y para darles una alegría antes de su partida.
Hay quienes de manera más fría e incrédula afirman que todo es una simple leyenda urbana o un caso de histeria colectiva, que los padres de la niña, al no poder superar la pérdida de la pequeña, alucinaron volver a verla antes de morir. Pero en estos casos recuerden que ustedes tienen la última palabra.